tardes. Una vez más, los saludamos desde la primera Feria Nacional de Polímeros, organizada por el ingeniero Andy Cabarcas. Hoy tenemos una serie de invitados muy interesantes. Nos acompaña en el set el ingeniero Jorge Quiroga y el ingeniero Jaime Ruiz, quienes van a estar profundizando el tema. Le damos la bienvenida al set al ingeniero Quiroga. Buenas tardes, Betsy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Bien, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Excelente. Gracias. Es para mí, para mi colega, un honor contar con una invitación a tan prestigioso programa. Hoy nos venimos a hablar, como bien lo mencionó Nelsi, de polímeros. Ok. Jorge, queremos saberlo todo. A ver, cuéntanos una breve introducción en lo que es polímeros. Mucha gente pues, que nos está viendo no sabe que convivimos con muchos polímeros el diario cotidiano de nosotros. Sí, Nelsi, gracias por preguntar. Para ponerlos en contexto, los polímeros, vamos a remontarnos primero a la química orgánica. Ok. La química orgánica es aquella rama de la química que se encarga del estudio de los compuestos orgánicos. Okay. Uno de ellos es el polímero. Estos compuestos orgánicos están formados principalmente por enlaces de átomos de carbono e hidrógeno, aunque se pueden unir a otros elementos como oxígeno, como níquel, como sodio, como azufre, y formar otro tipo de compuestos, pero principalmente es carbono e hidrógeno para el caso de los polímeros. Perfecto, nos queda claro. ¿Te gustaría saber un poco de historia? Sí, Jorge, cuéntanos de dónde provienen, Okay. qué tienes de historia de Les polímeros. voy a contar una pequeña anécdota que se remonta al año 1828, puntualmente en Alemania. Había un físico joven que se enamoró de la química inorgánica, y él decía o creía que la química inorgánica estaba separada de la química orgánica, que no podían ir ligadas. Y él un día en su laboratorio estaba calentando un compuesto inorgánico llamado cianato amónico. Okay. Este cianato amónico, al calentarlo, se descompuso y formó un compuesto orgánico llamado urea. ¿Sabes qué es la urea? Sí, es como un fertilizante que interviene mucho en el tema de agrícola. Correcto, muy bien. Efectivamente, la urea es un compuesto orgánico que se utiliza, o la mayor utilización es en fertilizantes de suelos, y él, este físico joven alemán, descubrió que a base de un compuesto inorgánico formó un compuesto orgánico, desvirtuando toda la paradoja que existía, o el paradigma que existía de que la química inorgánica estaba separada de la química orgánica. Okay. Estos compuestos orgánicos tienen unas propiedades. Están unidos, tú sabes que hay diferentes tipos de enlaces, ¿verdad? Sí. Enlaces químicos para unir moléculas. ¿Cuáles conoces tú? Iónico y covalente. Correcto. Los compuestos orgánicos están formados principalmente, o están unidos principalmente por enlaces covalentes. Okay. Esos enlaces covalentes le dan ciertas características a estos compuestos. Los hace unas estructuras sólidas, rígidas, pero que se pueden trabajar. También les da características puntuales que, a diferencia de los metales, por ejemplo, se pueden trabajar a menos de 300 grados. No necesito temperaturas elevadas para trabajar estos compuestos. Por ejemplo, tú sabes que los metales, para trabajarlos, se requiere una temperatura mucho más elevada que un compuesto orgánico como un polímero. Entonces, eso es una ventaja con respecto a los compuestos inorgánicos. Muy interesante ese aporte. Bueno, Jorge, pues ya entrando un poquito más en el tema, sé que hay muchas clasificaciones de polímero, pues me gustaría que tú eres experto, nos contaras como que cuáles son los tipos de clasificaciones o según cómo están clasificados. Correcto, muy bien, Nelson. Sí, interesante tu pregunta. Los compuestos orgánicos, más específicamente los polímeros, se dividen dependiendo, uno, su origen, que puede ser natural o puede ser sintético. Ok, mira, de hecho te traemos como una pequeña ilustración como para que nos orientes, sobre todo al público y a nosotros, del tema. Creo que acá tenemos una clasificación. Claro, acá tenemos una representación de diferentes tipos de polímeros que podemos encontrar diariamente en nuestra vida cotidiana. De acuerdo a la clasificación que les estaba mencionando, el polímero de origen natural puede ser el algodón. El algodón, como todos sabemos, es una planta, al igual que el caucho, que es un polímero de origen natural, y están los polímeros de origen sintético, que son los que fabricamos usualmente en las fábricas
de producción de este tipo Que de son material. con los que más convivimos. Correcto, muy bien. Diariamente. Efectivamente son de los que más interactuamos. Esa es una clasificación. Otra es según su estructura. Como les dije, nuestros compuestos son formados por enlaces covalentes que forman unas estructuras. Entonces, que pueden ser estructuras lineales, como su nombre lo indica, es una unión de muchos monómeros unidos por enlaces covalentes formando una línea o estructura lineal. Podemos encontrar la estructura ramificada, que es aquella línea que tenemos en principio, le pueden salir ramificaciones formando otro tipo de estructura. Y por último, la estructura entrecruzada. Pues, tenemos la estructura ramificada, Sí. haz de cuenta que es una rama que se le desprenden ramitas y ellas se entrecruzan. Entonces hay unas uniones que atraviesan esas ramificaciones haciendo o formando esta estructura entrecruzada. Y por último, tenemos la estructura según su respuesta termodinámica. Oh, muy interesante. Explícanos, pues, ¿qué quiere decir eso de termodinámica? ¿A qué se refiere? Claro, como todos sabemos, el prefijo termo hace referencia a temperatura. Entonces, estos polímeros responden de diferente manera a temperaturas, bien sea elevadas o temperaturas frías. Entonces, dependiendo de esta respuesta termodinámica, se pueden clasificar en termorrígidos, en termoplásticos, en adhesivos o en fibras. Y por último, también se pueden clasificar en elastómeros. Es importante decir, Nelson, que estos compuestos poliméricos se pueden encontrar en la naturaleza como en forma de hidrocarburos, que son compuestos de enlaces de carbono e hidrógeno, que son derivados del petróleo. También se pueden encontrar en biomoléculas, como, ¿sabes? ¿Conoces alguna biomolécula? Proteínas, sí, claro, por supuesto. Exacto, la proteína es una biomolécula macromolécula, está unida por aminoácidos. Esos aminoácidos están unidos entre sí formando macromoléculas llamadas proteína. Es muy buen ejemplo, don Elsie. También tenemos las biomoléculas lipídicas, que son del tejido graso, y hidratos de carbono o carbohidratos, que los encontramos en los alimentos. Los alimentos, correcto. Bueno, esto cada vez se pone muy interesante. Jorge, yo te cuento que también tengo a un colega tuyo y es Jaime Claro que Ruiz, sí. desde la Universidad del CINU, también nos va a acompañar y vamos a hablar algo muy interesante, es el tema de los materiales ya bioplásticos, los polímeros que nosotros estamos acostumbrados. Pues para hacerles un recuento de lo que es esta feria, pues más adelante vamos también a estar hablando la repercusión, porque Jorge, tengo que aclarar que también hay unas desventajas Claro que sí, de los polímeros, Es verdad. y no podemos dejar de hablar del tema de la biodegradación. Muy bien. Entonces nos va a acompañar Jaime Ruiz, ingeniero, bienvenido al set. Gracias, Nelson. ¿Ya? Buenas tardes, continuamos avanzando en la primera feria de polímeros a nivel nacional. En este momento nos acompaña en el set el ingeniero Jaime Ruiz. Buenas tardes, Jaime, bienvenido al programa, ¿cómo vas? Buenas tardes, Nelson. Muy bien, gracias a Dios. Para mí es un placer estar hoy aquí con ustedes compartiendo los conceptos sobre lo que es polímero y su estructura termoplástica. Perfecto. Jaime, muy interesante lo que nos acabas de mencionar, eso de estructuras termoplásticas, ¿a qué suena? ¿Qué tiene que ver con polímeros? Quiero que nos expliques un poco más. Ya con Jorge vimos todo el tema de la clasificación de los polímeros, entonces me parece muy interesante que toquemos el tema de estructuras termoplásticas. Cuéntanos. Bueno, la estructura termoplástica se hace referencia al conjunto de material formado por polímeros, los cuales están formados y están constituidos por moléculas que están se hace referencia al conjunto de materiales conformados por polímeros, los cuales se encuentran y hoy le vengo a hablar sobre lo que es estructura termoplástica. Bueno, las estructuras termoplásticas se hace referencia a los materiales que están unidos por fuerzas de moléculas, las cuales se pueden encontrar lineales o ramificadas. Ok, interesante. Bueno, cuéntanos un poco más, entremos un poco más en materia del tema de estructuras termoplásticas. Tú mencionabas algo de otra clasificación como de polímeros, el tema de amorfo, creo que vamos a ver ahí. Si me estoy adelantando, discúlpame. Entonces, cuéntanos. Sí, claro. Las estructuras termoplásticas se hace referencia a dos clases. La primera clase es la estructura
amorfas y la semicristalina. ¿Qué te puedo decir? Estas dos se diferencian es en la cadena de moléculas. La cadena de moléculas en los polímeros amorfos se hace referencia a que las moléculas no están unidas, están desordenadas. Ok. Ya. Entonces, y en la semicristalina está más unida. Esto tiene que ver, puede constituir en la resistencia o en su elasticidad. Ok, muy interesante pues ese aporte que nos hace. Ya déjame. Bueno, continuamos en la Feria Nacional de Polímeros. Para terminar, pues ya estamos en la recta final. Nos acompañan nuevamente Jaime y Jorge. Yo tengo detrás mío. Ay, Nelsi. Ahora tiene que ser nuevamente. Nelsi. Verdad. Pensé que era la cartera. Nelsi. Bueno, ya. 1, 2, 3, vamos ahí. Seguimos avanzando en la Feria Nacional de Polímeros. Ya para terminar, pues estamos en la recta final de la feria. Creo que no podíamos terminar sin antes mencionar pues el uso muy importante de los materiales polímeros, sobre todo en los sintéticos. Aprovechando acá la ayuda didáctica que tenemos, Jorge, tú quisieras explicarnos todo el tema de la clasificación, ya no tanto de los polímeros, sino del tema de los polímeros sintéticos, especialmente del tema plástico. Ok, claro que sí. Como bien lo mencionas, para terminar de hablar todo el tema de productos terminados, hay una clasificación que reagrupa los elementos dependiendo su composición y dependiendo su finalidad. Hay del 1 al 7, que están enumeradas las categorías, comenzando por la número 1, que son polietilenos teleftados. Esos telefactarios son usados, ustedes muy usualmente los ven cuando compras alimentos preparados, ponle tú un sándwich o un pollo. Okay. La parte superior está cubierta son por como unos termoformados para cubrir el tema de alimentos. Perfecto, muy bien. Este elemento permite proteger el alimento y por su transparencia permite ver también el contenido de sabor. Okay. En la categoría número 2 tenemos polietilenos de alta densidad. Tenemos una muestra de polietileno de alta densidad. Gracias, ingeniero. Tenemos esta muestra de polietileno de alta densidad que por su característica permite o no permite el paso tan fácilmente de microorganismos, componentes, agua o incluso aire a través de lo que contiene. De acuerdo. En el número 3 no tenemos una muestra, pero está la categoría de PVC. Son aquellos materiales que utilizamos comúnmente en las tuberías de agua y por su alta resistencia y alto grosor son muy usados para esta finalidad. En el grupo número 4 encontramos los polietilenos de baja densidad. Como ya lo vimos, los de alta densidad, los de baja densidad los podemos encontrar en todos aquellos envoltorios de papas, chitos, galletas, como vemos aquí, que son material más delgado que obviamente que el polietileno de alta densidad. En la categoría número 5, en el grupo número 5 podemos encontrar los polipropilenos. Acá tenemos un ejemplo de polipropileno. Este material es usado muy comúnmente en la industria hogareña, más puntualmente en todo el tema de acero. Como lo pueden ver, es un material resistente que tiene una de sus propiedades más relevantes es la resistencia a componentes orgánicos, químicos y hasta biológicos. Okay. En el grupo número 6 tenemos los componentes que son poliestirenos. Esta categoría de poliestireno entra todo lo que nosotros encontramos como material desechable. Aquí tenemos un plato desechable. Este poliestireno, Nelsi, su base es con componentes de hidrocarburos. El estireno es un componente de hidrocarburo que es aromático. Al ser aromático y al ser un hidrocarburo, la principal característica de este tipo de materiales es que permiten una combustión más fácil y más rápida. Como ustedes han visto, se utilizan para prender las fogatas, para encender un fuego rápidamente, por la propiedad que les acabo de mencionar. En el grupo número 7 tenemos, en el grupo número 8 tenemos la categoría otros, donde se encuentra todo lo que está asociado con la industria automotriz. Los forros de los timones, los paneles de los carros entran dentro de esta categoría automotriz.
Interesante pues el aporte que nos acabas de hacer, Jorge. Pues no podemos, Jaime, desconocer que nuestra vida pues está llena de polímeros en el día a día. Pero pues hay que tener también un grado de concientización en el manejo y uso de esto. Por lo menos ustedes se han preguntado cuánto tiempo puede tomar una empaquetadora pues de algún mecato en degradarse. Años. Podríamos hablar de Principalmente, efectivamente, un polímero o un componente, un compuesto elaborado a base de polímeros tarda entre 150 años o más en degradarse. Compuestos o polímeros que están en condiciones diferentes, como enterrados o que estén bajo tierra, preservan esa durabilidad alargándola hasta 1000 años incluso. Como todos sabemos, los compuestos se degradan por acción de microorganismos que facilitan la descomposición o el rompimiento de esas cadenas que forman esas macromoléculas. Entonces, en la medida en que se dificulte el rompimiento de esas cadenas, obviamente va a ser mucho más difícil degradar el compuesto. Y por eso también otra parte muy importante es la parte del manejo que le damos a ellos en nuestro uso. Principalmente tenemos que ver que los polímeros, la mayoría de ellos son reciclables, ¿cierto? Correcto. Correcto. No todo pues es en desventaja. Afortunadamente hay países como Australia, Estados Unidos, China, Japón, que han implementado otras tecnologías y pues cabe aquí aclarar el tema de los bioplásticos. Los bioplásticos, ¿ustedes tienen conocimiento de qué se trata? Sí, sé que es una tendencia que está tomando mucha fuerza, ¿De acuerdo? pero no tenemos mucho más detalle. Bueno, ahora te voy a contar un poco de los bioplásticos. El bioplástico es un plástico, sí, pero la diferencia es que viene de un origen natural producido por un organismo vivo. Entonces, creo que la principal ventaja de estos materiales es que el tiempo de degradación va a ser mucho más corto que el de todos estos que vimos anteriores. Como les decía, en estos países ahorita están implementando en todo el tema de películas para proteger alimentos. Vemos que en los supermercados simplemente encontramos los tomates, las manzanas embaladas o empacadas, empacadas en este caso, en películas, pues todos los que hemos hablado acá. Bueno, sin embargo, en estos países han implementado y están manejando la tecnología de los bioplásticos por el tema de que se degrada mucho más rápido. Y no podemos obviamente desconocer que en nuestro país también estamos haciendo nuestro pequeño esfuerzo porque esto pues sea tendencia. Ahorita hay un centro comercial, cabe aclarar acá, que está manejando el tema de una bolsa, algo muy importante, me pareció interesante. Está manejando una bolsa que se degrada en el agua. Pues no obviamente apenas que tú la metas al agua, pero sí, o sea, va a ser, la cuestión de degradación va a ser en horas. Entonces es un aporte interesante. Entonces no sé si ustedes tienen alguna experiencia que queramos contarle acá a nuestros televidentes y a las personas asistentes. Sí, gracias Nelson por ese muy interesante aporte. Y para complementarlo un poco, marcas conocidas mundialmente como Adidas, una marca deportiva, ha implementado también o ha intentado implementar esa tecnología de la reutilización de materiales y lanzó al mercado unos tenis fabricados a base de todo este plástico que hemos encontrado en los océanos. Como ustedes saben, los plásticos que arrojamos a las calles son arrastrados por las corrientes de agua, desembocan en los ríos hasta terminar en los océanos. El año pasado hicieron una prueba piloto en este tipo de material reciclado para fabricar camisetas. Como ustedes saben, Adidas es una marca deportiva que auspicia a muchos equipos de fútbol, y en este particular fue no solamente tendencia por la innovación de la camiseta, el diseño, sino en sí por la propiedad que concientiza y sensibiliza a la gente a que este tipo de materiales tienen que ser usados de manera mesurada. No podemos darle un uso descontrolado, porque estaríamos atentando obviamente contra todo lo que estamos promoviendo, que es la amigabilidad con el planeta. De acuerdo. Jorge, Jaime, pues llegamos a nuestra parte final. Agradecemos pues a todos ustedes, al ingeniero Andy por la iniciativa. Pues creo que logramos los objetivos de esta clase sobre el tema de los polímeros. Nos quedó muy claro. Generar también una concienciación de nuestras casas, sobre todo con el tema del reciclado. Así es. Y por otra parte, ya para cerrar aquí, un complemento es, como dijiste, con el tema de los bioplásticos, aumentamos más los océanos, ¿cierto? La vida en los océanos que sea más prolongada. Correcto.
Y bueno, sí, la parte de reciclaje es muy importante, Nelson. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que tengan feliz tarde. Bueno, gracias a ti por invitarnos a este prestigioso encuentro, que es la primera feria, y esperamos que este tipo de iniciativas se extienda a otro tipo de materiales. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Ahora que salimos yo. Yo creo que Jorge te va a salir.